en serio, usted tiene que tomar muy en serio lo que son estos discipulados, porque son de beneficio para todos nosotros. Eh, yo pudiera hoy decir, estoy de viaje, estoy descansando y no darlo. Pero como yo tengo un compromiso, primeramente con Dios, después con ustedes, pues estoy aquí. Y es importante que ustedes tomen las responsabilidades que Dios tiene en sus vidas, no solamente personales, ministeriales y también como persona para poder asistir y poder lo que es compartir estos discipulados, que todo el mundo escuche bien. Y les voy a dejar saber esto, un secreto que ustedes no saben, es que estos live o estos discipulados, todo el mundo lo está viendo en las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tus gestos, que tus miradas, que tu mueca, que tu alabanza, que si adora y si no adora, yo te estoy viendo aquí, pero cientos de gente también te están viendo. Así que le dije a uno de los muchachos de Honduras que piensa entrar. Haz tu tiempo, prepárate, siéntate si vas a atender a la clase, porque creo que es muy serio lo que estamos hablando y creo que es importantísimo. Amén. Habiendo dicho eso, quiero que oremos para comenzar y le voy a pedir a mi hija, la profeta Andrea, que sea ella la que tenga el privilegio esta noche de abrir lo que es el tema de hoy, para lo que vamos a estar compartiendo acerca de la revelación de la presencia de Dios, que es poderosísimo. Amén. So, mi hija Andrea, por favor, quita el mío y... ah, ujú. Ok, ya. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Amén. Amén. Amado Padre Sí, Celestial, Señor. gracias por permitirnos a estar reunidos como discípulos de esta clase. Mm. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta clase, Sí, sí, que abras nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para recibir tu palabra a mm, través de nuestros apóstoles. sí, Señor. Quita toda distracción, Señor, y ayúdanos a crecer en obediencia, madurez y amor por ti. Que todo lo que aprendamos hoy sea de mucho fruto en nuestra vida y nuestro ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema y por supuesto, ustedes o los que vieron la clase, los que tuvieron la clase, escucharon que yo dije que muchas veces nosotros pensamos que porque conocemos del tema, la presencia de Dios siempre está en nuestras vidas. Y por supuesto he hablado con personas que me han dicho a mí que la presencia de Dios nunca se aparta de ellos. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo y quiero hoy, por supuesto, compartir contigo la misma línea de lo que estaba hablando la semana pasada, de que a veces nos equivocamos con eso. Dios sí está en todo lugar, no dudamos de eso, pero la presencia solamente es manifiesta donde se camina en integridad, donde caminamos en honor y en honra, y en donde honramos su nombre continuamente. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, que el hecho de que tú conozcas un poco el tema o quizás conozcas un poquito de lo que es el tema de la presencia de Dios no garantiza que tú tengas todo el tiempo la presencia de Dios, porque hay gente que verdaderamente la apartan de sus vidas. Y vamos a leer un poquito acerca de un contexto de lo que yo te estoy hablando, para que no piensen que es que el apóstol está inventando temas. Génesis, el capítulo 3. Si ustedes pueden ir a Génesis un momentito, al capítulo 3, por favor. El versículo 8 es clave para lo que queremos en esta noche, por supuesto, compartir. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice esto: y oyeron la voz de Jehová Dios
que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia de Dios. Antes de continuar con este texto, mi pregunta que quiero que te hagas tú es, si Dios hablaba con ellos y Dios compartía con ellos diariamente, día y noche, ¿por qué en esta ocasión el hombre se esconde de Dios? Tenga que esa pregunta ustedes en su pensamiento. Dice, se escondieron de la presencia de Dios, Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Escuchen esto. Yo decía la semana pasada que muchas veces Dios puede estar en un lugar y tú no darte cuenta. También decía yo que Dios puede estar manifestándose en un lugar y a ti no tocarte. Y nosotros muchas veces pensamos, ¿por qué Dios sana a uno y no sana a otros? Y muchas veces pues no entendemos cómo opera lo que es la palabra Dios en la vida del ser humano. Y esto es mi pensar, esto es mi propia conclusión y esto es lo que yo he podido estudiar de la palabra y de los sucesos bíblicos que han pasado durante tantos siglos en la Biblia. Dios no sana a nadie que no se dispone a creer en Él. Y tú me dices, pero yo creo en Dios. Es verdad. Pero ¿por qué Dios sana a uno y a otros no? Porque la fe de muchos es más puesta en lo que pueden recibir que en lo que Dios es. Y tú puedes estar en un lugar, y tú puedes estar en un lugar donde Dios quiere sanar a todo el mundo, pero Dios evalúa tu corazón y a lo mejor dice, esta persona que está aquí está más por el interés que por glorificarme a mí. Ahora, una de las cosas que debemos entender, cómo somos o cómo funciona la soberanía de Dios. Hemos hablado de este tema muchas veces, yo he estado predicando mucho este tema durante los últimos años, pero tenemos que entender esto y quiero que escriban esto por ahí. La soberanía de Dios es el total de lo que es Dios. Y el total de lo que es Dios tiene que tener totalidad de gobierno en tu vida. Me explico. Tú no puedes decirme a mí que Dios te gobierna a ti, pero te cuesta hacerle caso a Dios. Hay gente que le cuesta, aman a Dios a su manera. Tú no puedes amar a Dios a tu manera. Tú tienes que amar a Dios como Él es y por lo que Él es. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que entender es para poder entender el concepto presencia, el concepto gloria, es conocer que la soberanía de Dios lo tiene que gobernar todo. Si la soberanía de Dios no gobierna tu casa, tu finanza, tu ministerio, tus hijos, lo que tú estés haciendo en tu vida, ya como hijo de Dios, entonces Dios no puede desatar en tu vida sus cualidades, sus características o su esencia como Dios. Eso es una de las cosas. Y una de las cosas más impresionantes de este tiempo es la mala interpretación del mover de Dios. Y yo quiero hoy hablarte como apóstol, como mentor, como líder y como padre espiritual de muchos de ustedes. No podemos malinterpretar la presencia de Dios. Ustedes piensan, Dios siempre habita en mí y como siempre habita en mí, yo le sirvo cuando quiero, yo actúo cuando quiero. Algunos siembran cuando quieren. Hoy hablaba con un pastor, ayer hablaba con otro pastor y el tema de siempre, la gente diezman cuando quieren, la gente asisten cuando quieren, la gente ofrendan cuando quieren, no, no están en una continuidad, no en lo que es el servicio y lo que es la responsabilidad de Dios. Pero sí me decían también que es lo mismo que yo he hablado y me gustó escucharlo porque a veces yo pienso que soy yo el que estoy con este tema. Me decían, la gente quiere en todo de Dios, pero no permiten que Dios lo gobierne en todos a ellos.
Y eso es muy importante que lo entendamos, que la mala interpretación de la gloria de Dios, la mala interpretación del mover de Dios, la gente lo han tomado por poco. Y muchas veces malinterpretan al Dios bueno, al Dios soberano, al Dios amable, como el Dios que tiene que hacer las cosas. Y Dios no tiene que hacer las cosas. Y déjame aclarar el punto aclarativo. Dios no necesita nada de ti, ni necesita nada de esta persona que está aquí, que es mi persona. Dios todo lo que nos da y todo lo que hace es porque nos amó primero. Ya. Y porque nos amó primero, Él nos dio. Entonces, hay mucha gente que abusan de la unción. Hay gente, por supuesto, en estos días tuvimos algunos temas hablando de algunas personas que conocemos y otros que sabemos que lo que han hecho es abusar de qué. Abusan del manipuleo de la presencia, abusan del manipuleo de la gloria, abusan del manipuleo de la unción. Y el que no entiende y no conoce, porque el problema que tenemos hoy en día es el tú poder enseñarle a alguien algo y que la persona no reciba la revelación. Por eso es que a todos le dicen que sí, a todos le dicen amén y a todos aplauden, porque no tienen la revelación total de quién es Dios. Dios es un Dios de orden. Yo quiero que usted allá repita orden. Dios es un Dios de orden. Dios no opera en desorden. Pero los desordenados se pasan operando y manipulando el tema presencia, manipulan el tema gloria, manipulan el tema la unción, y la gente, tú los ves corriendo detrás de hombres en vez de correr detrás de Dios. Amén. Y aunque sabemos que Dios usa hombres y usa mujeres para él manifestar su esencia, el hombre y la mujer de este tiempo están más pendientes a lo que me pueden dar que al Dios que me lo puede dar. Amén. Es importante eso. Es importante que entendamos que manipular dones, manipular el llamado, manipular lo que son las características que Dios nos da como líder, eso no es aprobado por Dios y no es aprobado por la presencia de Dios. Es importante que entendamos que para Dios habitar en un hombre, en una mujer, tú tienes que aprender a caminar limpio. Hello. Hay gente que piensan que porque me convertí, confesé. Yo pensé eso cuando me convertí, confesé a Dios y por eso no tengo que pagar ningún problema. Y por supuesto, lo he hablado mucho. Mi pastor me dijo, cuando me declararon 12 años, vete y cumple. Porque yo quería manipular lo que dice la palabra, que Él perdonó mis pecados, que Él los echó al fondo del mar, que Él no se acuerda más de ellos. Y por esa razón, lo que yo hice, no tengo responsabilidades y hago lo que me dé la gana. No funciona así. Cuando yo empecé a conocer y a tener intimidad con la presencia de Dios, mi pensamiento cambió, mi actitud cambió, mi lenguaje cambió y mi forma de ser cambió. Yo escuchaba a mi esposa, la apóstol, en estos días, hablando con nuestra hija Andrea, la profeta, y ella le estaba hablando cosas de mí que a lo mejor nunca yo las había escuchado. Ella me ha dicho muchas cosas, pero esas cosas que ella estaba hablando, yo no las había escuchado, los detalles que ella expresaba quién era yo. Y yo solamente decía, todo eso es porque yo recibí una revelación de lo que es la presencia de Dios y de lo que es andar correctamente delante de Dios. Pregunta que yo tengo, y no me contesten, solamente escríbanla por ahí. ¿Por qué tú crees que la gente pueden hablar el tema de la presencia, pero en verdad no están metidos en la presencia de Dios? ¿Por qué razón hoy en día yo hablo de la presencia? Pues entonces dice, se me pararon los pelitos, cierran sus ojos, pero no cambian su actitud, no cambian su comportamiento, sus pensamientos son pensamientos negativos, malvados, perversos, pero dicen, wow, qué lindo. Yo le voy a decir por qué, le voy a contestar la pregunta, ya que se la hice y no quiero que ustedes hablen, por supuesto, yo mismo se la voy a contestar. ¿Por qué el hombre y la mujer de este tiempo
aunque le gusta el tema de la presencia, aunque le gusta que le hablen este tema, no están metidos en la presencia. Te explico, porque la presencia te va a desnudar. La presencia va a revelar tu interior. ¿Cómo es eso, apóstol? Bueno, vamos a la Biblia, capítulo creo que 6 de Isaías, donde, o 3, no lo tengo ahora mismo porque no lo tenía en mi mente, eso me bajó ahora. Pero cuando Isaías ve los querubines, Isaías ve el cielo abierto, lo primero que dice es que salió un carbón de uno de ellos y tocó su boca. ¿Qué fue lo primero que confesó el profeta? Estamos hablando del profeta mayor Isaías, que la Biblia habla del profeta mayor Isaías. Lo primero que Isaías dijo fue: oh, soy hombre de labios inmundos. Cuando la presencia de Dios es revelada a tu vida, tú te vas a dar cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. No me digas a mí que la presencia de Dios habita en ti y tu actitud es una actitud de arrogancia. Tu actitud es una actitud de ser superior a los demás. Tu actitud es una actitud de no aprendo de nadie y lo que me enseñan no, porque yo sé más todavía que ellos. Cuando tienes esa actitud no es la actitud correcta delante de un Dios que es humilde, que es un Dios bueno y que aún caminando en esta tierra escuchaba a los 12 años. Jesús escuchaba, aún siendo ya hombre, Jesús escuchaba. Y no podemos decir que aprendía porque Él era Dios y Dios no tiene nada que aprender de nosotros. Nosotros aprendemos de Él, pero sí nos enseñó por medio de su conducta en esta tierra que todos nosotros tenemos algo que mostrar, pero al ser humano se le olvida que tú y yo somos cartas abiertas. Por eso empecé diciéndole, empezando el live, todas tus facciones, todos tus gestos, todas tus muecas o todas tus alabanzas o todos tus gestos de gratitud los va a ver el mundo entero porque yo subo estos videos a YouTube y ustedes saben que están ahí. Entonces, si usted está, hágase de cuenta que usted está hoy delante de la presencia de Dios y que Dios lo está mirando. ¿Cómo usted reaccionaría cuando Dios te dice a ti: tienes que enderezarte, tienes que conectarte, tienes que caminar derecho, tienes que hacer bien? Y tú dices: ah, olvídate de eso yo lo hago después. Tú me estás diciendo a mí que no te interesa la presencia, tú me estás diciendo a mí que no te interesa la gloria de Dios. Amén. Es importante que entendamos que cuando nosotros desvalorizamos la presencia, tu don no va a funcionar. Tu don va a funcionar carnalmente, pero no en el llamado profético. Tus habilidades van a funcionar en la carne, no en la presencia. En la presencia de Dios, todo lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer para el beneficio de glorificar su nombre, no para ti. Hay gente que dicen, a lo mejor tú no lo has escuchado, pero yo sí. Yo hice un milagro, yo hice esto y yo hice lo otro, y yo viajé a tal lado y puse las manos y, óyeme, todo lo que tú has hecho o todo lo que tú puedas hacer no es por tus méritos, son por los méritos de Dios. ¿Por qué Dios no habita donde no se honra? Porque todo el mundo piensa que él habita. Por eso yo hablo de este tema con mucha seguridad, porque hay gente, y cuando digo hay gente, no te sientas mal, porque estoy hablando a la gente que nos van a seguir viendo después de ustedes. Entonces yo no puedo dirigir esta enseñanza solamente a ti que estás viéndome, porque otra gente se van a conectar que tú no los vas a ver y van a ver esto. Yo quiero hablarle a esos también. Porque la presencia de Dios muchas veces no habita en tu hogar, no habita en tu vida, no habita en tu ministerio. Y le voy a decir más, por ahí hoy en día hay ministerios hablando de la presencia y están vacíos y están huecos. No está ocurriendo nada alrededor de ellos porque solamente están manipulando el tema. Pero ¿por qué Dios no habita muchas veces en la vida del ser humano o en la vida de un hombre o una mujer o en la vida o en el hogar? Número uno es porque el conformismo los separa de Dios. El conformismo es la arma más poderosa que el enemigo usa en contra del creyente de la iglesia. Cuando tú
te conformas con algo o con alguien, dejas de ser transformado. Lo voy a repetir. Cuando tú te conformas, yo me conformo con la experiencia del año pasado en la presencia de Dios y ya tú dejas de ser transformado. Yo me conformo con lo que tengo. Por eso hoy en día hay gente conformes como están. ¿Cuántos años yo llevo enseñando? ¿Cuántos años yo llevo dirigiendo? ¿Cuántos años yo llevo empujando? El apóstol Lourdes también. Y los que están aquí conmigo, que me están con mucho tiempo empujando, 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 empujando. Y hasta el día de hoy todavía no hemos podido sacar a flote ministros que digan, voy a correr con las naciones, voy a correr con mi llamado. No es culpa del maestro. Hay muchos de ustedes que son nuevos, que están siendo preparados. Yo creo que si tú estás aquí preparándote es porque Dios quiere usarte en el futuro. Entonces tú tienes que empezar a tomar serio lo que es el tema, a tomar serio lo que es la unción, a tomar serio lo que es el ministerio, porque cuando te toque a ti, entonces tú vas a ver cuál es la intención de Dios para tu vida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de pensamiento que me están bajando. Déjenme fluir un ratito, por favor. Ténganme en calma. Como dice Apóstol Lourdes, déjame hasta el final. Quizás es porque estoy lejos de Puerto Rico, que estoy como un poquito distinto esta noche. Pero es ok. Pero escucha eso. Hay gente que pueden criticar, hay gente que pueden criticar a una iglesia o a un pastor o a un ministro porque habla de diezmo o porque habla de ofrenda o porque habla de ciertos temas o y hay gente también que te pueden decir a ti, bueno, hoy estoy, mañana no estoy. Hoy asisto, mañana no asisto. Lo he visto en las iglesias, lo he visto en los ministerios, lo he visto en los 32 años de ministerio que tengo tantas veces. Y yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, ¿por qué razón eso ocurre? ¿Sabe la contesta que me dio el Espíritu Santo en estos días? Porque ellos nunca han estado en la posición que ustedes están. ¿Por qué? Porque han vivido conforme con lo que yo hice con ellos en el comienzo. O sea, yo hoy en día en mi silla, estoy sentado en una silla hoy, yo no puedo criticar a otros hombres o mujeres de Dios porque yo estoy sentado en su misma silla. Al que no está sentado en la silla, pues puede decir o no tiene la responsabilidad. Amén. Eso es importante que tú entiendas que el conformismo te aleja de la presencia de Dios porque no permite que ella te siga transformando. Amén. La llave para una vida exitosa es la presencia de Dios. Para tú tener éxito en la vida, aparte que es la honra, aparte que otros principios que hemos tocado, pero la presencia de Dios es tan importante que el mismo Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Y a veces a mí me da, no sé, como un poquito de molestia, para no hablar coraje, porque a uno no debe dar coraje, pero un poquito de molestia porque Moisés no tenía lo que tú y yo tenemos. Moisés operaba bajo una revelación que vio en la salsa. Y porque la salsa le habló, y porque el lugar donde él estaba, que él pisó, era santo. Y Moisés caminó por muchos años creyendo y obedeciendo a ese Dios invisible. Jesús no había nacido a tal nivel que Moisés le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, porque presencia y gloria caminan juntas. Cuando tú separas gloria de presencia, estás incompleto. Y Moisés sabía eso. ¿Y sabe lo que Dios le contestó? Moisés, tú podrás tener mi presencia, te lo estoy parafraseando, pero no podrás tener mi gloria. ¿Por qué razón? Porque Jesús no había llegado. Porque el bendito hombre y la bendita mujer que Dios puso en el texto que yo te leí en el huerto del Edén, para que Dios habitara en ellos, violaron el código de honor, violaron el código de mantenerse conectado a la presencia de Dios. Fíjate si Dios los amaba tanto que Dios no le quería poner límites al hombre. Le dijo, ponle nombres a los animales y así será. Pero el hombre, buscando la ambición,
y buscando ser quizás mejor de lo que ya Dios le había dicho, violaron el código. Una de las llaves importantes en este día es esta. Moisés caminó en la presencia de Dios. Atiendan esto. Y la llave que usó David fue la adoración en la presencia de Dios. Moisés, Dios le dijo, voy a caminar contigo, mi presencia te va a dar paz. No puedes ver mi gloria, pero sí te voy a permitir caminar bajo mi presencia. Pero aún así, para que ustedes conozcan y hablen Biblia cuando ustedes estudien, aún así Moisés, caminando con el derecho que Dios le dio por amor y por obediencia, no entró a ver lo que Dios quería dar al pueblo. ¿Por qué razón Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Hágase la pregunta, yo te la voy a contestar, como dije ahorita. Usted solamente hágase la pregunta. ¿Sabe por qué no entró? Porque cuando ya estaba a punto de entrar para ver la promesa realizada, lo que hizo fue que permitió que la ira se apoderara de él. Y en vez de obedecer, lo que hizo fue deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habló, o sea, la presencia le habló y Moisés la ignoró. Aleluya. Hay gente que hoy Dios le está hablando y aunque me están escuchando, puede ser que me estén ignorando. Pero cuando tú ignoras la voz de Dios, cuando tú ignoras la presencia de Dios, puedes estar a punto de entrar a tu promesa y quedarte donde tú estás y no entrar. Y eso fue lo que pasó con Moisés, el hombre que le pidió a Dios que su presencia no lo dejara. Ahora, miren esto. Uno conocía la presencia, que era Moisés, y veía señales. El otro, que era David, conocía la adoración para poder llegar a Dios. Yo sé si ustedes se acuerdan la semana pasada que yo hablé que no era lo mismo conocer la presencia como vivir dentro de ella. Porque Moisés conocía las señales, Dios abrió el mar, Dios lo sacó a Egipto con mano fuerte, Dios envió maná en el desierto y Moisés conocía ese momento de presencia porque veía una manifestación. Pero David, en el caso de David, David buscaba entrar en ella. Moisés esperaba que la presencia se manifestara. David buscaba entrar dentro de la presencia. En otras palabras, hoy la presencia está aquí y yo quiero introducirme dentro de ella. No es que ella hoy me inunde, la nube de Dios está en este lugar y cuando la nube se vaya volví a mi esencia a hacer lo mismo. No, yo quiero meterme dentro de esa presencia para que esa presencia tome control total de mi vida. Entonces, Moisés conocía señales y conocía la presencia. David conocía la llave de la adoración para poder entrar y estar en la presencia y ver señales. El otro conocía muy bien la adoración. Moisés, Dios no quería que hiciera lo incorrecto y sin embargo lo hizo. Por eso muchas veces Dios le dijo a Moisés, voy a acabar el pueblo y Moisés en vez de obedecer, porque Dios estaba probando su corazón, lo que hacía era pedir misericordia por el pueblo y el mismo pueblo que él cuidó tanto fue el mismo pueblo que lo apartó de la promesa y fue el mismo pueblo que lo apartó de la presencia de Dios. Por eso, y ustedes me van a permitir esta noche fluir, yo llegué a la conclusión que aquellos que no quieran caminar conmigo y se quieran quedar fuera, pues yo permito que se queden porque para la promesa y para lo que Dios quiere hacer, yo no necesito gente que no estén conectados a Dios. Moisés se quedó postrado delante de la promesa. Josué tomó control de esa palabra cuando entramos en Josué capítulo 1 y Dios le dice, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero tú esfuérzate y sé valiente. Entonces hay dos diferencias entre uno y el otro. Entonces, el libro de Josué es uno de los libros preferidos del Antiguo Testamento porque este libro no era para gente débil. El libro
de Josué era un libro para gente conquistadora, gente amadora de la presencia, gente dispuestas a tomar la herencia. El libro de Éxodo, de Deuteronomio, Moisés en sus historias, era el libro que todo el tiempo dependía que la presencia llegara, pero ellos no la buscaban. Y una cosa es saber que la presencia llegó y porque llegó ahora me tiene que bendecir, porque ese es el pensamiento, a que yo diga, no, ella está ahí y yo la voy a buscar. Por eso es que Moisés, Dios, en el libro de, cuando tú lees la historia de Moisés, el pueblo se movía, Moisés se movía, la nube se movía y viceversa. Josué no fue así. Josué, Dios le dijo, vamos a cambiar esa estrategia porque hay quienes se conforman con mi presencia y no hacen nada para cambiar. Sin embargo, yo necesito que tú me muevas a mí. Mi pregunta que yo tengo para este día, porque hoy tengo ganas como de preguntar dos o tres cosas. ¿Estás moviendo tú a Dios? ¿Estás moviendo tú la presencia de Dios? ¿Estás tú siendo influencia cuando tú entras a un lugar o tu carácter y tu actitud no lo permite? Hágase una introspección esta noche, porque este tema de la presencia se está hablando para que tú mejores tu actitud, para que tú mejores tu comportamiento, para que tú mejores tu forma de pensar y por supuesto para que tú mejores la forma de verte delante de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿está la presencia de Dios cambiando algo en tu vida? Porque si no has cambiado es que no está haciendo nada. Amén. So, déjame tratar de buscar algunas otras cosas para que ustedes se alegren la vida en esta noche. Todo el comienzo del libro de Josué fue un comienzo de movimiento, fue un comienzo de transición. Por eso es que es importante que entendamos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel está como el tiempo que estamos viviendo hoy. Y yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo estoy claro en lo que estoy hablando esta noche. Hoy estamos viviendo la misma experiencia que vivió Israel cuando salió de Egipto. Dios los bendice y se quejan. Dios los cuida y se quejan. Dios trata de guiarlos y se quejan. Y cuando tú los ves, ellos quieren volver de nuevo a Egipto en vez de dejarse guiar en el proceso para llegar a donde Dios los quiere llevar. Y hoy en día yo sé que el sistema de hoy son muy espirituales, son muy religiosos y tú le tocas estos temas y te dicen, no, el apóstol le está hablando de eso, pero él no me conoce a mí. Bueno, yo no te conoceré a ti bien, pero el Espíritu Santo sí te conoce y la presencia de Dios te conoce. Entonces, los hijos de Israel caminaron en esa transición espiritual, pero siempre desobedecieron y siempre deshonraron la presencia de Dios, que en ese tiempo se manifestaba diferente a como se manifiesta ahora. Estuvieron 430 años esclavos y cuando Dios los libertó, preferían volver a ser esclavos y no disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se le fue revelada su espíritu. Hay gente tan conforme con la forma de ser que no quieren que la presencia se revele a su espíritu. Porque la presencia te va a decir todo lo que no está bien. Para los comienzos a veces de alguna persona son difíciles, pero la realidad es que mi éxito ministerialmente no tiene que ver con la mucha gente que yo tengo. Tiene que ver con el éxito que yo tengo espiritualmente conmigo mismo. Escuchen bien, porque yo puedo decir, bueno, el éxito se mide por la cantidad. Para ti es así. Para mí el éxito se mide por cuánto tú tienes de Dios en tu vida. Porque si no, yo me hubiese quedado en el mundo siendo lo mismo que hacía antes. Si Dios me trajo a su reino, me dio la oportunidad de trabajar en su reino, quiere decir que es porque confía en mí, es porque Él sabe que yo estoy capacitado para cargar su presencia. Yo no me puedo descualificar. Y una de las cosas es que mucha gente no valoriza lo que Dios le da. Eso pasó con Esaú y Jacob. Esaú primogénito, Jacob segundo. Y Saúl no le importó el beneficio de la primogenitura, pero Saúl dijo, pero Jacob dijo, yo lo quiero.
Entonces, al que lo quiere, lo critican, porque hoy en día tenemos también en nuestras iglesias, en nuestros ministerios y en nuestros equipos gente que no hacen nada para mejorar, pero si llega alguien nuevo, empiezan a criticar y a molestarse. Eso no es de Dios. Y eso me da a entender a mí que te falta mucho de conocer lo que es la presencia de Dios en tu vida. Porque yo creo que cuando somos equipo, si tú no haces tu trabajo, alguien lo va a hacer. Me explico. Moisés no terminó el trabajo, Dios escogió a Josué. Punto. ¿Por qué Dios escogió a Josué? Porque Moisés se colgó al final. Y Moisés pensaba que porque habló con Dios cara a cara, porque caminó con Dios en un desierto, porque vio a Dios abriendo el mar, porque Dios se encargó del faraón, lo tenía todo y bajo control. Y el conformismo lo descualificó de la promesa. Escriban eso por ahí, porque el conformismo siempre te va a descualificar de la promesa. Dios habla en este tiempo a muchos líderes, pero Dios también quiere que muchos líderes entiendan que para Él manifestarse en sus vidas tenemos que caminar en el orden. Y le digo esto con cariño. Si usted es parte de un ministerio, los que están aquí de la séptima trompeta, los que están aquí de marcando la diferencia, y por supuesto, por aquí está también Elsa, que es de otro ministerio. Si usted está bajo la tutoría de un ministerio, sea fiel a ese ministerio. Usted honre ese ministerio. Usted empuje ese ministerio. Yo a veces miro en las redes sociales mucha gente de los que son parte del ministerio que le dan más like a otras cosas que a las cosas que uno pone, pero de donde comes es de acá. Y si tú no puedes decir amén, di ouch, pero estoy hablando hoy claro y sin filtro. Tengo el programa del martes metido dentro de mí esta noche. ¿Ok? No es justo, no es leal, no es honra que usted diga, yo como aquí, pero honro allá. No. Si usted va a honrar allá, quédese allá. Punto. Si usted está acá, usted honra acá. Usted apoye lo que se hace acá. No es que no dejes de apoyar a otros, pero no apoyes a otros más de lo que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Y eso es como un regalito para ustedes esta noche. Amén. Alguien que tiene muchas veces, la gente quiere ser reconocidos sin primero ser aprobados. La gente muchas veces quiere la presencia sin todavía ser aprobados en la presencia. Y Dios siempre te va a probar. Jesús siendo Dios fue probado. Fue al desierto. Una vez Jesús fue bautizado, una vez Jesús fue ya declarado, ahora Jesús comenzó a ser probado como hombre. Y Dios lo aprobó como hombre para que él pudiera funcionar como Dios. Amén, aleluya. A eso. Según Moisés, usted no puede, según Moisés, usted nunca podrá tener un Josué. Hello. Y hoy míreme bien a mí, este hombre elegante que está aquí hoy, que por cierto me dieron un look bien bonito en esta semana. Usted tiene que saber que para usted llegar al destino profético que Dios le ha dado a su vida, puso un Enrique Narváez en su vida y puso una Lourdes Cabrera en su vida. Y los de la séptima trompeta, Dios le puso un pastor Kenny Almonte y una pastora Radaísa Almonte para que los guíe. Y si tú quieres encargarte de llegar a cumplir tu destino, tú tienes que abrazar ese manto y tú tienes que abrazar esa unción. Y Dios te va a soltar lo de él en tu vida. Sin un Elías no puede haber un Eliseo, sin un Pablo no puede haber un Timoteo, sin una Noemí, usted sabe que no puede haber una Ruth, y sin un Juan, oye esto, un regalo, sin un Juan no puede haber un Jesús. Aleluya. Si no hubiese habido un Juan que preparó el camino para que la presencia manifiesta de Dios se derramara y abriera el cielo y le dijera a toda la tierra, porque la voz de Dios cuando habla hace eco en toda la tierra. Pero cuando Juan bautizó a Jesús, dice que el cielo se abrió y una voz
la esencia de Dios, la voz estruenda de Dios, la presencia, la plenitud, la soberanía de Dios habló. Y dijo, ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En otras palabras, apruebo el llamado, apruebo su ministerio y el cielo está en acuerdo con lo que va a hacer en la tierra. Hello. Yo creo que esto es importante. Yo creo que esta es una de las mejores clases que yo he dado. Usted tiene que entender que no es conocer de Dios, es ser aprobado por Dios. Uno de los likes que yo hice para la emisora es que hay mucha gente con poco conocimiento y con poco entendimiento. O poco entendimiento o mucho entendimiento, pero poca revelación de Dios. Y es importante que entendamos que tenemos que saber que para poder alcanzar lo que es nuestra promesa, nuestro llamado y todo, necesitamos caminar en orden, necesitamos caminar bajo la presencia de Dios y necesitamos caminar en esa línea de Dios en nuestra vida. Y no sé cuánto tiempo me quede, pero me quedan unos par de minutos porque entramos tarde. Amén. Pero yo creo que es importante que tú entiendas por la causa que la gente hoy en día no llegan a cumplir su destino, es porque aunque la presencia de Dios habita toda la tierra y está en todo lugar, que yo hablé de eso en la primera clase, mucha gente caminan en la tierra sin Dios. Abraham caminó con Dios, Moisés caminó con Dios, pero Adán empezó con Dios y terminó sin Dios. Hello. ¿Por qué? Porque apartó, violó, deshonró la presencia de Dios. Por eso es que cuando Dios le habla, él dice, tengo miedo. Y yo decía leyendo esto, ¿cómo él puede haber tenido miedo de alguien que ve todos los días? Hello. Es como usted verme todos los días a mí y yo aparecer de momento y diga, uy, me asusté. Pero si tú me ves todos los días, tú me ves en las redes sociales, tú me ves en los likes, tú me ves en las clases. Imagínese, soy yo que soy un hombre carnal. ¿Cuánto más ese Edén que estaba rodeado, inundado de la gloria, inundado de la presencia? Y el hombre por su desobediencia, y le digo esto para que lo escriban también, tu desobediencia te descualifica de la presencia de Dios. Tu desobediencia te descualifica de la manifestación de su gloria. Una de las preguntas que yo creo que yo haría en esta noche es, el hombre no pierde quizás la concesión o el entendimiento o la sensibilidad o la conciencia de la presencia de Dios, porque Dios cuando se va están acostumbrados a tenerla que no se dan cuenta que se le fue. Hello. Hay gente que se acostumbran tanto, es el conformismo, a tener algo y cuando lo pierden piensan que lo tienen, aunque no lo tienen. Amén. So, escriban por ahí porque esto es importante. El pecado endurece el corazón y aparta la presencia. Y cuando hablo de pecado, no estoy hablando de adulterio nada más. Murmuración es pecado. Hay muchos pecados que nosotros los vemos como pecados pequeños que no existen. Todos son pecados. Hello. Por eso es importante que tú aprendas a cuidar tu corazón. Desde Génesis 3 podemos ver que el hombre pecó y perdió la intensidad, perdió la posición de la existencia de la presencia de Dios en su vida. Perdió el, diría yo, el privilegio más lindo que tenemos como seres humanos en esta tierra, de poder representar a Dios bajo su presencia. El pecado produce esto. Y le voy a decir, cuando le hablo pecado, usted enumere en su mente, enumere en su lista todo lo que usted entiende que te puede apartar a ti de la presencia de Dios.
No coja la palabra pecado como, ok, un hombre que adulteró, un hombre que ahora es prostituto, prostituta o adicto. No, 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 no. Esos son pecados que son visibles. Hay pecados internos muchas veces en la vida del creyente, en la vida del líder, que apartan a Dios de su vida y ellos piensan que están bien delante de Dios. Amén. So, el pecado trae culpa, el pecado trae vergüenza, el pecado trae temor, el pecado trae distanciamiento espiritual y el pecado, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Adormece tu conciencia. Hello. Cuando yo escucho, my God, help me Jesus. Cuando yo escucho y veo en las redes sociales gente que están pecando, gente que están en adulterio, pastores, ministros, líderes, laicos y todo tipo de personas, y yo los veo que con la habilidad que ellos hablan, Dios te bendiga, la presencia de Dios, Dios es bueno, es poderoso, está haciendo cosas conmigo. Yo digo, este está adormecido, a este se le adormeció la conciencia, este no entiende que está sin Dios. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando? Tenemos que cuidarnos de ese peligro. Es peligroso para la vida de un líder pensar que lo que hace en secreto, que aparta a Dios de su vida, Dios no lo ve. Por eso cuídese de la murmuración, cuídese de los enojos. No estoy diciendo que no pase, puede pasar. Yo también lo he hecho, me he molestado. A veces yo he hecho comentarios. La misma apóstol, mi esposa, apóstol Luz, me dice aquí que no, mejor no digas eso. Uno en la naturaleza humana lo puede hacer, pero qué lindo cuando Dios te corrige y tú dices, uff, no, mala mía, cancelo eso. Eso no me toca a mí, porque el yo tratar de valorizar a alguien, deshonrar a alguien, me puede apartar a mí de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano sin primero mirar la viga que está en el tuyo. Y nos cuesta a veces ver de esa manera. Pero si tú quieres que la presencia de Dios habite en ti, vas a tener que comenzar a pensar como piensa Dios. Vas a tener que actuar como actuaba Dios o como actuaría Dios en esta tierra. Si fuera el momento que Él volviera, o aún Jesús como actuaba cuando caminó en la tierra. Le trajeron una mujer adúltera, apedrea, la vamos a matar, y Él dijo, todavía no. Primero evalúense en ustedes y después yo hago con ella juicio. Hello. Primero ustedes mírense, porque lo que estaban hablando eran muy espirituales, que pensaban que tenían la presencia de Dios en sus vidas y sin embargo estaban en pecado peor que ella. So, cuídese usted de todas estas cositas que yo te estoy hablando, que es la distancia espiritual, que es lo que es la vergüenza, lo que es la culpabilidad y lo que es el pecado. Amén. La desobediencia, escriban eso por ahí, apaga la sensibilidad de la presencia de Dios. Si tú no eres sensible a la presencia de Dios, tienes un problema serio en tu espíritu. A veces, apóstol y yo llegamos a lugares, miramos y tú ves a todo el mundo, Dios hablando, Dios moviéndose y la gente en sus teléfonos chateando, otros hablando, otros bromeando, otros haciendo chistes, otros mirando para atrás y Dios hablando y nadie lo ignora, pero después tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, si estoy aquí y tú no me atiendes, pues no me puedo manifestar en tu vida. Así es la presencia de Dios. Voy terminando ya, porque tengo mucho material. So, la mala percepción de lo espiritual te aparta de los beneficios de Dios. La mala percepción de los conceptos espirituales. Por ejemplo, voy a dar una. Él es Dios y me tiene que sanar. Él es Dios
y me tiene que bendecir. Mala percepción. Él es Dios y si su voluntad es hacerlo, amén, yo lo recibo. Esa es esa es la verdadera percepción de alguien que está conectado con Él. Pero yo he escuchado gente, no, Él me tiene que bendecir a mí, porque yo soy su hijo, no, Él no tiene que hacer nada. Dios no tiene que hacer nada, ya Él lo hizo. Tú eres el que tienes que entender que para que ahora Él se manifieste, tú tienes que obedecer y tienes que actuar. Pero Dios todo lo que hace, escuchen bien, lo hace porque te amó a ti primero, no es por obligación. Él no tenía que enviar a Jesús a esta tierra. Si Adán y Eva en el huerto no le interesó la presencia ni la gloria, él podía decir que se queden así viviendo, que se coman unos a otros, que se maten, que adulteren, que se casen, que duerman unos con otros, que hagan lo que ellos quieran. No, él no pensó así. Él dijo, esta es mi creación, yo no lo creé para eso. Yo creé al hombre y creé a la mujer para yo habitar dentro de ellos. Hello. Para eso tú estás. Para ser el templo de Él en esta tierra. Para ser lugar para que Él habite. Tú te conviertes en el lugar para que tú eres habitación y Él habita dentro de ti. Para que me entiendan bien. So, otro problema que tenemos que la presencia de Dios muchas veces se aparta de nuestra vida. La distracción. Distracción es yo diría, una de las herramientas número uno que la tiniebla usa es la distracción. Es que cuando Dios te está hablando, tú te pongas a mirar para otro lado. Dios a veces tiene una palabra para ti y tú por estar mirando al vecino no la recibiste. No la tomaste. Era para ti. Tú no le pusiste atención y la cogió el que estaba detrás de ti. La mala, la mala distracción. Cuando Elías y Eliseo caminaron, mucha gente de los profetas de ese tiempo y de líderes en ese tiempo se acercaron a Eliseo para decirle, no lo sigas, Dios se lo va a llevar, no lo acompañe. Y Eliseo dijo, no lo dejaré, yo voy a estar con él. ¿Y sabe lo que le dijo Elías? Si tú, cuando yo sea quitado, estás pendiente, recibes mi manto. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía que estar con la expectativa de que algo iba a pasar. Cuando tus expectativas no están esperando nada, nada ocurre en tu vida. Lo que activa lo que tú eres son las expectativas que tú tienes de Dios en tu vida. Amén. Toda la distracción es un problema grande. Lucas capítulo 10, el versículo 41 y 42. Miren esto. Lo voy a leer, no tiene que buscar, apúntelo. Después yo le envío la clase. Pero Lucas 10, 41 es un puro ejemplo de una persona distraída y afanada. Marta estaba ocupada, oye esto, mírenme bien acá. Marta, no le voy a decir la manera, un secreto entre ustedes y yo. Marta estaba tan ocupada que estaba desconectada. Muy ocupada, bien desconectada. Hay gente muy ocupados, pero bien desconectados. Amén. So, Marta estaba ocupada, pero no estaba conectada. Y la presencia de Jesús estaba ahí. La presencia estaba ahí. El Espíritu Santo estaba ahí. Y Marta se estaba quejando. Ella estaba haciendo sus quehaceres y no estaba atendiendo que quien estaba delante de él era la esencia pura de Dios en carne propia, en espíritu propio, en totalidad propia. Y Marta estaba distraída. Y Jesús le dijo, Marta, tú estás muy desenfocada. Lea el texto después. Estaba en otras cosas. A veces no es tanto el pecado que nos escandaliza, sino es simplemente las prioridades incorrectas. Los que están aquí, que son ministros, los que están aquí, que son líderes,
los empresarios, los que trabajan, los que tienen alguna función, algún trabajo, algo que tú estés haciendo. Muchas veces, aparte de lo que estoy hablando de la extracción, el problema más grande que tenemos es esa que te estoy hablando ahora, que es que la gente está bien desenfocada y sus prioridades están incorrectas. Cuando tus prioridades están incorrectas, tú quieres comprar en McDonald's y pagar en Burger King. Aleluya. Cuando tus prioridades están incorrectas, tú quieres hacer lo malo y esperar que Dios te bendiga. Cuando tus prioridades están incorrectas, tú no te sujetas a nadie, pero espera que todo el mundo se sujete a ti. Cuando tus prioridades están incorrectas, tú quieres que Dios sea para ti, que te atienda, que te ayude, que te bendiga, pero tú no tienes tiempo para Él. Digan que sea amén, háganme así, por favor. Cuando tus prioridades están incorrectas, tú estás completamente desenfocado, pero quieres tener privilegios. Hay gente que dice, yo quiero la presencia de Dios en mi vida, pero no voy a hacer nada para ella. ¿Sabe lo que hizo la mujer de Sunei? La mujer de Sunei, cuando lea la historia, el profeta caminaba todos los días por su casa. Está en el libro de la honra. Yo le he hablado mucho de esto. Y ella le dijo al marido, ese hombre que pasa por ahí es un hombre de Dios. Tenemos que hacer algo para que él no solamente pase, sino que viva aquí. ¿Qué hicieron ellos? Prepararon que habitación para que la presencia de Dios, el hombre de Dios, habitara en su hogar. Entonces, prioridades incorrectas te apartan de la presencia de Dios. Amén. Muchas veces nos enfocamos más en lo personal que en lo espiritual. Yo y el yo y el yo y el yo. Pero ¿y él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el que manda? ¿Dónde está el que te creó? ¿Dónde está el que te dio vida? ¿Dónde está aquel que te bendijo? ¿Dónde está aquel que te dio las habilidades para tú ser quien eres hoy? Pero todo es yo y el yo. Y parecen al yo de antes, que tú traes el yo y jugás con él. No sé, ustedes no jugaron, esto fui yo porque yo soy de los 60 por ahí. Pero en mis tiempos había un yo-yo. Tú lo tirabas y jugabas con él. El yo. Entonces hay gente que tienen ese tipo de prioridad incorrecto. El orgullo te aparta de Dios. Hello. El orgullo, ¿qué significa eso, apóstol querido? Que tienes que aprender a ser más humilde, que tienes que aprender a valorizar más, que tienes que aprender a honrar más. Jesús, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que creció en favor y en gracia. Su fama se extendió por todo el mundo, pero se mantuvo humilde. No importa la grandeza que tú tengas, tú te mantienes humilde. Amén. El orgullo es una de las maneras que muchas veces se desconecta la presencia de ti. El orgullo bloquea. Escriba eso por ahí. El orgullo bloquea la percepción espiritual. El orgullo bloquea la revelación de la presencia. Cuando el hombre se siente que no necesita nada de nadie, porque yo lo tengo todo. Eso es bloqueo total de lo que es la esencia de Dios en tu vida. Comienzas a perder conciencia y comienzas a perder la presencia. Dios se manifiesta en los humildes. Y concluyo con esto, aunque tengo mucho más aquí. El hombre pierde la concepción de la presencia de Dios cuando se vuelve tolerante a los errores. Si no puedes decir amén, di ouch.
Cuando para ti un error es normal, te volviste tolerante a tu estilo de vida, tolerante a tu ambiente. La distracción te hace perder la humildad espiritual, te llena de orgullo, trae malas noticias y es importante que entendamos que la distracción, lo que es el orgullo, todo lo que yo te estoy hablando es un peligro en la vida de un creyente cuando no está conectado. Te leo estos textos, los apuntan y nos vamos. Éxodo 34:14. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés hablando. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 24, 23, perdón, el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dice mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 51. Dice esto, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Para que usted entienda, el salmista decía, por favor, sin el Espíritu Santo, sin tu presencia, no puedo existir. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Jeremías, yo sé que voy rápido, pero ustedes van a escuchar después la clase. Jeremías 23:24. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Repito, Jeremías 23:24. No lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra. Juan 14:23. ¿Por qué te estoy dando todos estos textos? Para que tú veas que lo que te estoy hablando es tan importante. La Biblia está llena de esta revelación. Juan 14:23. El que me ama, dice, el que me ama, vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, dice, yo voy a ir a él y voy a morar en él. Hechos, capítulo 3, el versículo 19. Repito, Hechos, capítulo 3, versículo 19. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo hablé en la primera clase. Primera de Corintios, ya me estoy acabando, me falta uno más. Primera de Corintios 3, 16, 17 y 18. Este es el último texto. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Cuando tú entiendes que eres templo de Dios, tú ahora quieres que Dios habite en ti. Y el que dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Lord Jesus, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Y el versículo 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser más sabio, para que sea sabio. Entonces, yo quiero que oremos y quiero que concluyamos esta clase. Sí, dame un minuto. Le voy a decir algunas cosas más y después abro el chat. Dios solo se manifiesta donde se le adora y donde se le honra. Hoy en tu hogar tú puedes cambiar la atmósfera de tu casa, la atmósfera de tu vida. Hoy tú tienes el privilegio de hacer cambio. Dios
solo se manifiesta donde se adora en espíritu y en verdad y donde se le da una continua alabanza, porque la gente que conoce a Dios, pero no está metida en Dios, vive en un completo caos continuamente. Amén. Voy a parar la clase para que me puedan alguien decir algo.